Hola a todos, estamos aquí de nuevo para hacer una nueva píldora en esta actualización de patología infecciosa sobre VIH que venimos realizando en los últimos días. Hoy contamos con Inés Pérez Camacho, que es doctora en el Hospital Regional Carlos Haya, en el Servicio de Enfermedades Infecciosas. Bienvenida, Inés. Nada, muchas gracias, darte las gracias a ti, Jesús, y a MSD por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Estupendo. Me gustaría que antes de empezar, vamos a hablar de un tema muy concreto, que yo sé que tú tienes un tope ahí, un tope haciendo ahora mismo, trabajando en este, que como es el cribado de la displasia en canal anal en sujetos VIH. Pero antes de esto, me gustaría que nos contaras un poco tu desarrollo profesional hasta llegar al Carlos Haya. Sí, bueno, pues yo hice la especialidad en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Allí ya, elegí medicina interna porque me gustaba mucho la enfermedad infecciosa. Allí me desarrollé profesionalmente, aprendí muchísimas cosas, hice la tesis en el campo del VIH, concretamente la fibrosis de origen incierto que tenían nuestros pacientes en aquella época, ¿no?, relacionada con los tratamientos antiguos. Después me fui a Almería, al Hospital de Poniente, donde estuve 10 años y allí, bueno, pues también aprendí muchísimas cosas, me seguí dedicando gran parte del tiempo a la atención de las personas que viven con el VIH y más centrado quizá en las enfermedades oportunistas, porque ya sabéis que en Almería hay muchísima población inmigrante, sobre todo de África subsahariana, donde tiene una tasa de infección por el VIH muy alta y muchas veces llegan en un estado de inmunosupresión importante. Y después de esos 10 años, pues ya en 2019 me vine aquí a Málaga, al Hospital Regional de Málaga, donde pues bueno, también me he seguido dedicando a la enfermedad infecciosa, en gran parte a la atención de las personas que viven con el VIH, sobre todo en consulta, y aquí estamos. Muy bien. Y en un momento determinado se te encendió la bombilla de que había que hacer algo diferente en tu servicio, sí, con respecto al cáncer de canal anal. Mi pregunta es, ¿por qué cribar a los sujetos VIH del cáncer del canal anal, de la displasia anal? Bueno, pues como tú ya sabes, tiene el cáncer anal en las personas que viven con el VIH tiene una incidencia mayor que en la población general. Esta incidencia varía según pues las prácticas de riesgo que tengan estos pacientes, ¿no? Bueno, pues ya sabes que se asocia a la infección por VPH y aquellos pacientes o personas que tienen un mayor número de relaciones sexuales o más promiscuidad y tal, pues tienen con más frecuencia infección por VPH. Y además de asociarse a eso, se asocia a la inmunosupresión, que muchas veces nuestros pacientes presentan. ¿Tú crees que es un problema de salud pública? ¿La infección por VPH? No, la displasia del canal anal. Si se puede considerar un problema tan importante como el cáncer de pulmón. A ver, la incidencia obviamente no es muy elevada, es más elevada en nuestros pacientes que en la población general, pero no es muy elevada. Sí que creo que hay que tomar medidas, como se está haciendo, para extender la vacunación a todas las personas, preferiblemente antes de que se infecten, porque la infección por el VPH sí me parece un problema de salud pública importante. Sí, generalizando más el virus del papiloma como un todo, ¿no? Sí, y una parte más sería es la displasia, ¿no? O el cáncer anal. Has dicho un par de factores que se asocian sí. al mayor incremento de la displasia, como es la infección por virus del papiloma, sí. Y has dicho también la inmunosupresión. Bien, ¿algún factor más? ¿Qué sujetos tienen más riesgo de tener un cáncer del canal anal? Por supuesto, la incidencia aumenta con la edad. La edad, la perfecto. Edad. El tabaquismo, que también es muy prevalente en la población que atendemos, las personas que viven con el VIH, y bueno, esas son las más importantes.
Quizá el papiloma sería sí, por supuesto, el papiloma. La infección por el papiloma y cómo casi, están... vamos, el 90% de los tumores se asocian a infección por papiloma. Sí. Bueno, y ha habido, no sé si un antes o después de la publicación del estudio ANCHOR, que es un estudio bueno, americano. Sí. Di algo sobre el estudio ANCHOR para nuestros... Pues es verdad que había algunas unidades o servicios de infecciosas que ya estaban haciendo el cribado de displasia anal antes del estudio ANCHOR, pero había mucha incertidumbre acerca de si tú detectabas una lesión precancerosa de alto grado y la tratabas, si eso se asociaba a una menor progresión a cáncer anal. No había ningún estudio que nos dijera que eso era así. Sí lo había en las mujeres, en el cervix, pero no en el cáncer anal. Por tanto, todos esperábamos estos resultados un poco con ansiedad por ver qué iba a pasar. Y bueno, pues este estudio demostró que efectivamente si tú cribas y tratas esas lesiones precancerosas, reduces la incidencia y la progresión a cáncer anal. Por tanto, en nuestro servicio fue el momento en el que nos planteamos dar un paso adelante. Muy bien. Y ahora mi otra pregunta, porque habrá mucha gente que no lo sepa, es ¿cómo se hace ese cribado? ¿Es tan sencillo como parece o no es sencillo? No es difícil, pero sí necesita un aprendizaje, ¿vale? Y necesita un aprendizaje, una infraestructura y, bueno, y un tiempo, ¿no? Porque son muchos los sujetos que habría que cribar, ¿no? Y que determinar. Si quieres te cuento en qué consiste. Sí, claro, por supuesto. Vale, consiste en realizar una citología anal, ¿vale? Que es un procedimiento bastante sencillo, de hecho en algunos lugares lo hace el propio paciente. Se autotoma. Una autotoma. Y a la vez que se hace, bueno, según hay sitios donde se hace a la vez, otros no, pero se puede determinar si tiene infección por el VPH, por el papiloma, ¿vale? Sí. Se puede hacer en una única toma y si tú en la citología está alterada o bien tiene una infección por VPH, a esa persona hay que hacerle una anoscopia de alta resolución. Ahí es donde... Claro, ahí es donde necesita una infraestructura, necesita un lugar para hacerlo, una enfermera y necesita un colposcopio para iluminarte y poder realizarlo. Y en el mismo hay sitios donde se trata, bueno, se toma la biopsia y si ve una lesión a lo mejor muy clara se puede tratar y si no, pues tienes que esperar el resultado de esa histología, ¿no? El resultado histológico, y ya con eso decides si lo trata y cómo lo trata. Con lo cual hay que hacer otra anoscopia. Sí, aunque también el imiquimod también se ha visto que es efectivo y eso se lo puede aplicar el propio paciente. Es más sencillo y menos laborioso. Yo veo limitaciones en este cribado por todo el aparataje y todo el esfuerzo que significa y el volumen de gente a cribar, ¿no? Entonces, la otra pregunta que yo te hago ahora es la necesidad de tener algún tipo de biomarcador para identificar dentro de la población de sujetos VIH, habitualmente son los HSH que han estado más inmunodeprimidos a partir de cierta edad. Bueno, en el ANCHOR parecía que era por encima de 35 años, pero las displasias que salen en el ANCHOR, la media son 50 años. Sí. O sea que se podría incluso subir más arriba la edad, con lo cual no habría necesidad de hacer tantas anoscopias. Claro. Porque, para que la audiencia se entere, en una mañana, ¿cuántas anoscopias puede hacer alguien que esté entrenado? No más de 10, siendo muy optimista. 10, entre 8 y 10. Me parece hasta mucho. Hasta mucha, entre 8 y 10. Estando ya entrenado. Sí. Pues sí, habría que acotar la población, al menos inicialmente, porque efectivamente en el ANCHOR la media son 51 años, donde más la incidencia es mayor en mayores de 60. ¿Vale? Pero quizá mayor de 50 podría ser un buen punto de corte para iniciar, ¿no? En hombres que tienen sexo con hombres. Con lo cual VIH. Te quita mucha gente. Claro, y después ya ir viendo, ¿no? A partir de ahí, pues se va ajustando. No quiero meterme yo en otro jardín, pero me voy a meter. Las mujeres y otros sujetos con otras inmunosupresiones, ¿cómo lo ves tú eso? Las mujeres, sobre todo, sí, bueno, las mujeres que tienen
Patología vulvar. Se ha visto que se asocia a lesiones precancerosas. VIH, sí. Y también en las personas que tienen portadores de trasplante de órganos sólidos, sobre todo en las mujeres, también se ha visto que hay una mayor persistencia del VPH, incluso una reactivación, y hay una mayor progresión a lesiones precancerosas y mayor incidencia de cáncer. La incidencia alta, no tan alta, los que tienen mayor incidencia efectivamente son las personas que viven con el VIH, HSH. Pero sí con cierta edad. Sí, con cierta edad. Bueno. Y lo de los biomarcadores que te decía antes, sí. ¿Tú crees que eso, tengo yo aquí apuntado succinilcolina o cianocobalamina, sí. algún tipo de, o incluso algo de la microbiota, sí. que identificara qué sujetos tienen más riesgos? Sí. Porque es que la citología, el 50% de la citología sale alterada, es baja, con lo cual todos van a anoscopia, ¿no? Exactamente, muchos van a anoscopia, y los que no tienen un VPH, los que a lo mejor la citología es normal, o sea que es que la mayoría de los que vamos a cribar irán por lo menos a una anoscopia inicial. Luego a lo mejor, pues si no ven nada, esos tiempos ya se pueden alargar. Pues biomarcadores se están investigando también, pues oncoproteínas, pero ahora mismo no hay nada sólido que nos identifique. Desgraciadamente. Pero crees que esa es una línea eso hay que interesantísima, porque es que si no es imposible. Sí, es un trabajo inabarcable. Y un cribado que debe ser universal, pues claro, lo estamos acotando a una pequeña población. Exactamente, sí. Es fundamental el encontrar biomarcadores que nos ayuden, claro que sí. Luego, como prevención del cáncer del canal anal, ¿qué prevención podríamos hacer a personas que no vayamos a cribar? ¿Cuál sería? ¿Qué factores? Pues el factor más importante es la vacunación, ¿no? La vacunación. La vacunación, porque aunque ese sujeto esté ya infectado por alguna cepa, le puedes prevenir de otras, ¿no? Y siempre, incluso se ha especulado, eso no está demostrado, que podría ayudar a aclarar el virus, ¿no? Incluso la vacunación, pero eso, que está en entredicho. Tenemos otra píldora de vacunación, sí, no me quiero meter. Podemos adelantar que el hecho de la estrategia de la vacunación que se ha hecho, que se ha aprobado ya en Andalucía, pues de vacunar hasta los 45 años a todos los seropositivos, independientemente de su situación o de su condición de HSH o lo que sea, incluso mujeres, todas las mujeres también. Pues yo creo que es una estrategia ambiciosa que lo mismo te deja a ti sin hacer anoscopias. Magnífico. Hombre, yo creo que esta cribado va a tener unos años, ¿no? Sí, en los que va a ser importante, pero efectivamente, y eso es lo que esperamos, que con la vacunación esto sea algo residual, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya tengo todo ¿Ya estáis vosotros ya metidos en...? Aún no, estamos en ello. ¿Y fuiste a formarte a Granada? A Granada, con la doctora ¿Cuenta la experiencia con Carmen Hidalgo? Pues magnífica. Carmen se formó muy bien y ella allí sola, con digestivo, Lo tiene bien montado. Sí, muy bien. Y lo ha intentado hacer lo más sencillo posible para poder hacer el mayor número de anoscopias. Entonces lo tiene muy bien hecho y muy bien montado y funciona a la perfección. ¿Y vosotros aquí tenéis contacto con cirugía o tenéis algún cirujano o alguien? Sí, hay un par de cirujanos que de hecho estuvieron mirando a ver si eran ellos los que lo hacían, pero bueno, finalmente no, pero sí que a lo mejor empezamos nosotros y ellos se unen y podemos combinar y hacer un día, por ejemplo, yo y otro día ellos. Ya. Y luego incluirlos para hacer anoscopia. En el equipo, sí, eso está muy bien. Sí, nosotros desde el principio colaboramos con cirugía, que nos parecía fundamental. Muy bien. ¿Y tenéis el apoyo de la dirección? Sí, la dirección dijo que sí. De hecho, ellos son los que se han comprometido a comprar el anoscopio. Sí. Muy francamente interesante. Vamos, cualquier cosa cuesta y hay que poner voluntad y tarda ganas más de lo que uno desearía, y pero esfuerzo, bueno. ¿no?
Muy bien, bueno, pues le hemos dado un buen repaso a lo que es la displasia del canal anal. Tengo otra pregunta que se me ocurre ahora, que quizá no la puedas contestar, pues no, quizá no tengas tú la experiencia, te la tendré que preguntar dentro de un año. El impacto psicológico que para una persona de incluirla en un programa de cribado que puede ser ciertamente molesto, no es hacerse una mamografía, es hacer algo más que eso, y esperar resultados. ¿Tú cómo? No te puedo decir propio porque no hemos empezado, pero sí lo he visto en Granada y sí les genera ansiedad. El esperar el resultado es una cosa que les tiene con ansiedad. Que habría que ponerlo en la balanza también. Exactamente, sí. Luego a la prueba van bien, porque ya normalmente los que yo vi, pues ya se la habían hecho, iban tranquilos, sabían que es una cosa sencilla, que un pelín molesta, pero poca cosa. Pero la ansiedad que le genera los resultados sí que hay que tenerla en cuenta. Muy bien. Pues yo creo, como te decía antes, le hemos dado un buen repaso. Las personas que no estén al hilo de esta estrategia también de prevención, como el cribado de la displasia anal en sujetos VIH, fundamentalmente HSH con más edad, que han tenido algún riesgo de inmunosupresión o que son también los fumadores, ¿no? Me decías antes, tienen una serie de factores que quizá eso más algún biomarcador podría identificar una población que tenga más riesgo, con lo cual en la ceranoscopia, que es un proceder realmente dificultoso a veces o costoso, bueno, pues podría ser más rentable, ¿no? Es donde veo yo los peros ahora mismo de este tipo de cribado. Y a mí, pues aparte de que yo te conozco de cuando prácticamente eras residente, pues me ha encantado ver tu evolución y cómo ahora pues empiezas a hacer un proyecto diferente a lo que habías hecho. Mira que has hecho tú de tuberculosis y de hígado, ¿no? De hepatitis. Y ahora te metes en otra historia y con las mismas ganas y con la misma ilusión, y eso me encanta. Muchas gracias, Inés, por tu presencia con nosotros. Y a todos vosotros, pues nada, muchas gracias por estar ahí, por haber aguantado esta charla, que es bastante específica y no es muy conocida, no como otras que hemos dado, pero bueno, que sepáis que hay gente que se dedica a hacer cosas interesantes, punteras y preventivas, que eso yo creo que también es muy importante. Bueno, pues hasta la próxima píldora. Adiós a todos.